Bueno, este es el capítulo 6, el tópico capa de red dentro del módulo CCNA1, que es Introducción a redes, donde veremos dentro del capítulo 6 lo que son los protocolos de la capa de red, el 6.2, el enrutamiento, los routers, y el 6.4, configuración de un router Cisco. Bueno, esta sería la parte práctica, donde describiremos el propósito de la capa de red en la comunicación de datos, explicar por qué el protocolo IPv4 requiere otras capas para proporcionar confiabilidad en el envío de datos, y explicar la función de los principales campos del encabezado de los paquetes IPv4 e IPv6, la forma en que los dispositivos host utilizan las tablas de enrutamiento para dirigir paquetes a sí mismos a un destino local o a un gateway predeterminado, y comparar las tablas de enrutamiento de un host y una tabla de un router, o sea, una topología ya hecha simplemente para que vean los parámetros de las tablas de enrutamiento. En la parte práctica se va a describir los componentes y las interfaces de un router, el proceso de arranque, los parámetros iniciales, configurar las interfaces activas y un gateway predeterminado. Entonces es lo que son los objetivos de este capítulo. Primero nos vamos a ubicar dentro de la capa de red, dentro del modelo OSI, donde tenemos el modelo OSI, las 7 capas, que la capa número es la física, que es la transmisión binaria de señales y medios, la capa de enlace de datos, la capa de red que nos corresponde, que va a determinar la ruta de una dirección lógica al envío de datos, la capa de transporte, que se encarga de la confiabilidad. Esta es una capa que se encarga de que la información llegue, que sea confiable en conexiones extremo a extremo. Recuerden que tenemos dos grandes protocolos, que es el TCP/UDP, lo que es confiable y el otro máximo esfuerzo. Y la capa de superiores, que se refieren a sesión, presentación, aplicación, que se refiere a datos. Algo importante que voy a estar mencionando constantemente, y lo que se llama PDU, o lo que se llama unidad de datos dentro de ese protocolo. Esta tablita es bastante importante, no es que les digan las capas del modelo OSI, pero sí tienen que tener conocimiento de los PDUs. Eso es en el examen, les van a preguntar. Entonces, la unidad de datos de la capa física son los bits, que están compuestos de ceros y unos. En el capítulo anterior vimos la capa de enlaces. Aquí están las tramas, son los frames, que tiene dos subcapas, que es el enlace lógico y el control de acceso al medio. Y la que nos toca es la red, que su PDU son los paquetes. En este capítulo nos toca ver cómo se crean los paquetes, cómo viajan. El PDU de transporte son los segmentos, o sea, no toda la información que enviamos de un host a otro viaja completa, sino que lo divide en segmentos. Este es el PDU. Y de las capas superiores son los datos. La siguiente diapositiva nos vamos a ubicar la capa de red en la comunicación. Como ya mencionamos el modelo OSI, nos vamos a ubicar. Recuerden que aplicación y presentación y sesión son datos. El PDU son los datos, y la capa de transporte
es lo que lo va a segmentar. Sigue la capa de red, enlace de datos. Aquí le va el encabezado. En cada segmento se le va a agregar un encabezado por el tipo de puerto. El puerto donde va a viajar, un puerto TCP o un puerto UDP. Y tenemos la capa de red, la que nos corresponde en este capítulo, en donde se va a encapsular y le va a agregar un encabezado, que en este caso es uno de los campos importantes, es la dirección IP, origen y destino. Y la capa ya después baja la capa de enlace de datos, que le va a poner los encabezados de las tramas, o sea, lo va para que pueda viajar. Va a la capa física, que lo convierte en bits y se va a ir por el medio. Va a llegar al router, que lo va a desencapsular, o sea, va a subir hasta la capa de red, va a eliminar la capa de enlace de datos, o sea, el encabezado de la MAC, y va a ver qué dirección IP tiene. Para eso va, ya que lo desencapsula, lo va a elegir una mejor ruta para llegar a su destino. Puede ser el router, vamos a ver que es A, B, C, el D. Entonces va a elegir la mejor ruta por medio de una métrica. Aquí lo vuelve a encapsular y lo envía por el medio que le corresponda o le toque, o el más rápido. Y va a viajar, va a entrar otra vez en bits, lo va a desencapsular, tramas, hasta que llegue a la red. Entonces aquí, para el transporte de extremo a extremo, existen 4 procesos básicos, que es el direccionamiento IP, que ya les mencioné, que aquí la capa de red se lo va a agregar. El encapsulamiento, o sea, se le agrega el encabezado de IP, o el encabezado de la trama, o el encabezado de transporte, por qué puerto se va a ir. El enrutamiento, el protocolo de enrutamiento que voy a elegir o que voy a implementar en mi diseño para elegir la mejor ruta bajo unas métricas, y llegando a su destino se va a desencapsular. Características de IP. Dentro de los protocolos comunes que se mencionan en direccionamiento IP, pues tenemos protocolos de Internet versión 4, que es el más, bueno, el que se está usando actualmente, que ya está siendo sustituido poco a poco por el protocolo de Internet versión 6, lo conocemos como IPv6. Es el retomando del segmento. O sea, la capa de transporte lo que hace es crear un segmento. Aquí tiene un encabezado de ese segmento, pero para que se convierta o pueda viajar entre los routers, necesita una dirección IP destino y una origen, o sea, de dónde sale y hacia dónde va. A todo esto se le conoce como el PDU paquete. Aquí tenemos entonces la capa de red, la que maneja paquetes. Ese es uno de los campos más importantes. Y aquí está, son varios segmentos. Recuerden que si vamos a enviar información, la capa de transporte lo va a segmentar y le va a agregar un encabezado. Para llegar a la capa de red, aquí le va a poner una secuencia del encabezado IP, donde viene, hacia dónde va, dónde sale y hacia dónde va. Entonces los paquetes van a fluir a través de la Internet Network, o sea, de la red. Una característica del protocolo IP que es sin conexión es la computación sin conexión. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar la información sin estar, por decirlo, conectado.
no sé si va a llegar. Esa es una analogía, como siempre, de una carta donde tengo un destinatario bajo un formato que llevará el nombre, la dirección, código postal, ciudad y país, donde ésta va a viajar, lo voy a enviar al buzón de correo, la analogía, pero que en este caso vamos a hacer una analogía que es un router, este va a viajar hasta que llegue a su destino. El emisor no sabe si va a llegar, si llegó la carta, o sea, no hay un acuse de recibo, por eso es importante la capa anterior de transporte, que por medio de acuses de recibo va a asegurar que llegue la información, pero la capa IP haz lo que se llama la capa de red, lo que hace su mayor esfuerzo. El receptor no sabe cuándo llegará y si llegará. Entonces, para viajar necesito el destinatario o la dirección IP destino. Aquí le agregué unas características importantes a este slide, porque el paquete cuando se envía va a ser su máximo esfuerzo, o sea que se pueden perder algunos paquetes. ¿Por qué? Porque se van a enrutar, va a buscar un mejor camino. Entonces algunos paquetes se pueden perder en ese camino. Lo que le anexé es que no establece conexión antes de enviar los paquetes, no es como el teléfono que llamamos, me contestan hola, ya estableció una conexión. No, aquí no establece conexión antes de enviarlos. Es independiente de los medios. ¿Por qué es independiente de los medios? Porque el que es dependiente es la trama. La trama sí es dependiente del medio donde va a viajar. Puede ser una trama que esté viajando por inalámbrico, por fibra óptica o por un cable de cobre. Entonces el paquete IP hace su máximo esfuerzo. Aquí nos menciona que dado un protocolo de capa de red no es confiable, yo lo mencioné, no garantiza que se reciben todos los paquetes enviados y otros protocolos administran el proceso de seguimiento de paquete, lo que le decía la capa de transporte. La IP es independiente de los medios, lo que les estaba mencionando. Yo voy a enviar un paquete. El paquete, si yo voy a utilizar un medio de cobre, le va a agregar los encabezados de la trama. Todas las tramas son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí voy a viajar por un serial de cobre. Unas son más grandes, otras son pequeñas. Aquí va a viajar, bueno, este paquete se va modificando. Digo, se va modificando la trama. El paquete no sufre ninguna alteración. El que va sufriendo la alteración es la trama. Aquí va viajando por fibra óptica, aquí vuelve a Ethernet de cobre y aquí viene una trama inalámbrica, por decirlo. Esta va cambiando mucho más grande. ¿Por qué? Porque necesita más seguridad, bueno, necesita más protocolos. Entonces, ¿por qué es independiente de los medios? Porque el paquete no sufre ninguna alteración. El que va cambiando es la trama, los encabezados. El encapsulamiento. ¿Cómo se genera el paquete IP? Recuerden que nosotros tenemos los datos y el encabezado del segmento, que puede ser el puerto TCP o puerto UDP, uno confiable y el otro máximo esfuerzo. Este encapsulamiento de la capa de transporte, para que pueda viajar o sea encapsulado por la capa de red, se le va a agregar encabezado IP que consta de 24 bytes.
Entonces ya de esta manera ya se encapsuló, ya le agregó el encabezado. La capa de red agrega un encabezado para que los paquetes puedan enrutarse a través de redes complejas y lleguen al destino. Entonces el PDU de la capa de red es el paquete IP. Aquí viene lo que se llama el encabezado IPv4. Todos los campos son importantes, pero para CCNA solamente se van a mencionar algunos o los que tengan que ver con este módulo. Recuerda que el paquete de versión 4, ahorita también está el IPv6, tiene dos partes, lo que es el encabezado IP, que identifica las características del paquete, y el contenido. Dentro del encabezado tenemos primero la versión. La versión me dice que tiene 4 bits, perdón. En eso puedes decir la versión si es de IPv4 o es IPv6. Aquí viene la longitud del encabezado, solamente del encabezado. O sea, toda esta longitud, recuerden que está compuesta del encabezado y del contenido. Viene otros 8 bytes que se llaman servicios diferenciados. El servicio diferenciado de 6 bytes, que es DSCP, es el tipo de servicio, o sea, puede ser la prioridad. Recuerden que los paquetes pueden ser de voz, video o audio, todo lo que se refiere a calidad de servicio. Aquí se va en servicios diferenciados, es donde vamos a darle prioridad a los paquetes que nosotros creamos conveniente o que se nos soliciten. Y el SN, el ECON de 2 bytes, se va a referir al congestionamiento de la red. Si una red está congestionada, nos va a mencionar o nos va a decir que está congestionada. Existen FECON y BECON. Después viene lo que se llama TTL, o sea, el Time to Life. Este es bastante importante. ¿Por qué? Para evitar los loops de capa 3. Agregué una diapositiva aquí porque me parece bastante importante. Si yo envío un paquete o le doy un ping, es infinito. El tiempo de vida de un paquete, si yo lo dejo viajar, puede crear un loop. Entonces le dan un tiempo de vida de 2.55. Cada router que va viajando va descontando en 1 el TTL hasta que llegue a su destino. Por ejemplo, si yo voy a salir al CM2 y le voy a dar un ping a hotmail.com, aquí me dice que el TTL es 235. Esto quiere decir que pasó al 255 menos 235. Bueno, aquí puse un ejemplo de 255 menos 234, pasó por 21, dio 21 saltos, 21 router. Entonces el TTL nos puede mencionar, nos menciona también si está congestionada esa red. Por ejemplo, de un ping a, no sé, una página cargada, Facebook. Ups, creo lo escribí mal. Facebook. Me dice que tengo un TTL de 78. Entonces
55 menos 78. Bueno, ahí ustedes hacen las matemáticas. Pero me está diciendo que pasó por muchos routers. O sea, fue brincando. Esta es una de las preguntas que les hacen dentro de su examen. Tiempo de vida útil, TTL. Y el protocolo, que puede ser TCP y UDP. Entonces, como les mencioné en el slide anterior, que el encabezado IP consta de 24 bytes. Por aquí les puse que está. Siguen algunos campos más del tiempo de existencia, el protocolo, el checksum para detección de errores de envío, la dirección origen, que necesitamos saber de dónde proviene ese paquete y hacia dónde va. Y opciones es optativo y un relleno. Entonces los más importantes se van a ir mencionando a través de este curso. Tenemos el Wireshark. Se utiliza mucho para análisis de datos y captura de paquetes. Lo vamos a ir utilizando más adelante. Solamente se los menciono que existe este Wireshark, que algunos, los que se mencionan hacker, lo utilizan mucho, claro. Para nosotros es una herramienta para capturar paquetes y analizarlos, ellos para otro propósito. Nos menciona también de las limitaciones de IPv4. Yo voy a llevar un paralelo de este tema, donde nos menciona también las diferencias entre el encabezado IPv4 y un encabezado IPv6, donde aquí simplemente menciona el número de campos básicos. Recuerden, campos básicos sin incluir los campos de relleno, que aquí está manejando 12 campos, y aquí consta de 8 campos, que 3 campos son encabezado. Si bien aquí en dirección origen están bastante grandes, porque por las direcciones IP que tienen 128 bits. Encabezado, bueno, lo vamos a escribir también más adelante. Y cómo visualizo las tablas de rutamiento del host. Con routeprint o netstat-r nos van a desplegar las tablas de rutamiento de nuestro host, donde podemos ver aquí más adelante las decisiones del envío sobre los enlaces, lo que es un gateway. Por ejemplo, este pequeño slide donde tengo una PC 192.168.10.0, que es la red. Esta es la punto 10 y esta es la punto 15, la dirección 192.168.10.10 y este 192.168.10.15. Estas PCs necesitan ser o llegar a redes remotas, necesitan una salida. Por eso necesitan un gateway. Si fuera a nivel interno, solamente utilizo la dirección IP y la máscara, pero aquí necesito un gateway para que las redes remotas me conozcan. Pero antes necesito comprobar a mí mismo lo que se llama loopback, que es una dirección IP 127.0.0.1. Regresándome a la diapositiva anterior, sobre la tabla de rutamiento, aquí nos menciona que tenemos la dirección 0.0.0.0 con una máscara 0.0.0.0. Si nos llega un paquete que no conozcamos su destino, lo va a enviar por el gateway o la puerta predeterminada, en este caso 192.168.100.254. Aquí están las direcciones loopback, la 127.000, aquí ven la 192.168.56.0, que es una red. Toda la 192 es mi red, mi LAN,
Aquí están unas direcciones IP multicast, la 224.0.0, y aquí están unas direcciones de broadcast. Es lo que menciona la tabla de enrutamiento. El gateway predeterminado, lo que les mencionaba, que los hosts deben poseer una tabla de enrutamiento local propia, no solamente los routers, para asegurarse de que los paquetes de la capa de red se dirijan a la red destino correcta. Y la tabla local de host generalmente contiene los siguientes: conexión directa, la ruta de red local y la ruta predeterminada local, lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, aquí un ejemplo: tabla de enrutamiento del host utilizando IPv4, dándole el comando netstat-r, donde nos menciona otra vez las rutas activas. Aquí lo que le mencioné, 0.0.0, cuando tenga un paquete donde enviarlo, lo va a enviar por la puerta predeterminada. Si no coincide dentro de la red, lo va a reenviar a 192.168.1.0. Aquí está lo que se llama lowback, o sea, comunicarse a sí misma. La 192.168.10, que es toda mi red de área local, que aquí está. Y todos, yo soy el 192.168.10.10. Si ven, soy, pues, mi dirección IP asignada. Aquí nos habla de las métricas. Entonces, toda esta 192 es mi red de área local. Mis direcciones multicast y mis broadcasts. Entonces, cada una de estas diapositivas nos va mencionando cada uno de estos direcciones IP de esas tablas que ya les mencioné. También está la tabla de enrutamiento de IPv6. De igual manera tiene el enlace predeterminado, mis direcciones IPv6, la mía, el local, la link local. Bueno, que ya en un tema paralelo se los explicaré. Tablas de enrutamiento de los routers. Nosotros, ¿cómo podemos ver qué redes tenemos directamente conectadas? Por ejemplo, este R1 tiene conectadas las 192.168.10.0, o sea, toda esta es una red. Aquí tengo la 11.0 y la 209.165.200.224. Bueno, aquí porque está subneteada. Entonces, esta nos va a decir, yo voy a publicar las redes que tengo directamente conectadas, este R1, y este R2 va a publicar las redes directamente conectadas, pero R2, pero para R1 son redes remotas, que de alguna manera las tiene que aprender. Pues aquí entra el protocolo de enrutamiento, que lo que hacen es publicar las redes y le envían su tabla de actualizaciones o de las redes que tiene. Se están actualizando constantemente. ¿Por qué se actualiza constantemente? Porque alguna red se puede caer. Entonces tiene redes directamente conectadas y vamos a ver unos parámetros más adelante. Por ejemplo, si yo utilizo dentro de esta topología, tengo R1 y R2, le doy Show IP Route. Aquí están los códigos o las abreviaturas. Una L quiere decir que es una red local, una C que está conectado directamente, esta red, esta y esta. S es de estáticas. Si uso un protocolo R, va a decir que es un protocolo RIP. M móvil, B que es BGP, la D que utiliza el algoritmo dual de EIGRP, el X, EIGRP externo, la O, USPF. Bueno, aquí tienen varios parámetros y aquí le dio Show IP Route al R1 y me dice que está utilizando el protocolo de enrutamiento EIGRP.
y pone la D porque utiliza un algoritmo dual. Esta es la dirección IP junto con su prefijo. Aquí me dice que 90 es la confiabilidad, la métrica por donde lo aprendió. O sea, yo llegué a la red 209, 165, 202, 26, por donde lo aprendí. Bueno, aquí está la C, que es directamente conectado. Si ven esta C, me está diciendo que tiene conectado a la 10, a la 11 y a la 200. La 10, la 11 y la 200. Eso es lo que vemos en una tabla de rutamiento. Las entradas, lo que les mencionaba, nos está describiendo parámetro a parámetro y nos dice con colores, la C que es directamente conectada, la L que es local. Entonces la identifica el modo en que el router descubrió la red, este primer parámetro. Este parámetro con amarillo dice que identifica la red de destino y cómo está conectado. O sea, la red destino, que es la 10.0, esta, y la 10.1, que es la local, y cómo está conectado. Pues aquí me dice que está directamente conectado, y aquí con gris la C identifica la interfaz en el router conectado de la red destino. O sea que yo estoy conectado a la 10.0 por mi Gigabyte Ethernet 00. O sea, yo como estoy conectado a estas redes por mi Gigabyte 00. Direcciones del siguiente salto. Ya vez le damos IP route. El protocolo, cómo las aprendió, que es HRP. Aquí está. Vía, o sea, por dónde lo aprendió, por la 165.226 y por dónde está conectado, por dónde llegó. Aquí tenemos una topología ya configurada donde vamos a ver su tabla de enrutamiento. Ya tiene password. Voy a subir enable. Le voy a dar un show IP route. O sea, voy a ver su tabla de enrutamiento y me dice que tengo directamente conectadas las 172.21.0. Aquí este R me dice que están utilizando un protocolo RIP. Entonces las C son las que tiene directamente conectados. Por ejemplo, este se llama central y tiene directamente conectado 1, 2, 3. Son 1, 2, 3. Pero este router necesitó conocer todas las demás redes. Lo aprendió por medio del protocolo RIP. ¿Cómo aprendió la 21.128? La 21.192 por el protocolo RIP. Voy a regresar a los slides. Aquí está mencionando algo. Bueno, esto es lo que se llama confiabilidad y esto es lo que se llama la métrica. Agregué una pequeña diapositiva para que sea más comprensible. Si yo tengo una red, tengo un host por aquí, quiero llegar a esta red o a esta red. O sea, voy a continuar mi camino hacia acá. Entonces, esta distancia administrativa, por ejemplo, si tengo configurado de aquí a aquí HRP, tengo una distancia administrativa de 90. De aquí a acá tengo utilizando un protocolo de enrutamiento OSPF, estoy utilizando 110, una distancia administrativa, o sea, configurado mi protocolo de enrutamiento, y en este otro enlace tengo
configurador RIP y tiene una distancia administrativa de 120. El camino que va a elegir para viajar, o sea, el siguiente salto, es EIGRP. Entre más pequeño sea la distancia administrativa, va a elegir este enlace. Vean, la que está directamente conectada es 0, una estática es 1, rutas sumarizadas, que vamos a ver más adelante, tiene una distancia administrativa de 5, BGP externo 20, EIGRP interno 90. Por eso se refiere a distancia administrativa. En este caso es EIGRP. Y aquí está una métrica que la vamos a ver más adelante. Y la anatomía de los routers. Bueno, si ya se queda en la parte práctica.